Buenas noches, mi nombre es Pedro Leiva, en mi calidad de director del Observatorio de Gestión de Personas de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, les doy la más cordial bienvenida. Estamos muy orgullosos de haber organizado este taller, el taller que hemos denominado Experiencias y Reflexiones sobre la Sociedad Chilena en Pandemia, en la cual presentaremos los resultados del Listening Post que fue desarrollado y liderado por el profesor Acuña. ¿Ya? Tenemos aquí como expositores hoy día a Eduardo Acuña Aguirre, nuestro profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Para los que no lo conocen, que deben ser muy pocos, él es sociólogo, magíster en Desarrollo y Cambio Organizacional de la Universidad de Leeds, y con su posgrado en Investigación, Acción y Psicoanálisis del Instituto de Tavistock, Londres. Estudios muy importantes porque estos son los que nos ha traído nos han ofrecido una gran posibilidad de aprendizaje y desarrollo en nuestra facultad y a todos los que hemos sido parte de su legado. Además, es fundador de los diplomados de gestión de personas de UNegocios y del magíster en gestión de personas y dinámica organizacional, el cual fue director los primeros años. Está en esta reunión, está en este taller en su calidad de director del Listening Post Chile, y es el que ha liderado la organización de este evento. También tenemos a Carla Rojas Neculhual, profesora de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile también. Ella es psicóloga y magíster en gestión de personas y dinámica organizacional de nuestra facultad. Ella también es directora de los diplomados de gestión de organizaciones con perspectiva de género de negocios y recientemente el diplomado Políticas Públicas y Pueblos Originarios que estamos dictando UNegocios para funcionarios de las instituciones públicas en nuestro país. Ella está hoy día en su calidad de consultora de Listening Post Chile. Y también estarán como expositor Carlos González Barros, profesor de nuestra facultad también, magíster en gestión de personas y dinámica organizacional de nuestra facultad y consultor en cambio organizacional. Él está también en su calidad de consultor del Listening Post Chile. Dada la contingencia, estamos desarrollando esta reunión en la plataforma Zoom. Nos hubiera gustado hacerlo presencialmente, pero las condiciones de emergencia sanitaria no los impiden. ¿Ya? Y es interesante también que lo estemos desarrollando en esta plataforma, dado la temática que vamos a desarrollar. Como no es tradicional en los webinars, hemos establecido cupos limitados, porque nos interesa poder desarrollar una actividad con interacción. Ya el profesor Acuña nos va a contar un poco más de qué se trata este taller, pero en principio, en unos 20 minutos, Eduardo con Carla y Carlos nos van a exponer los resultados del Listening Post, que la idea es que sean inspiración para poder reflexionar en grupos pequeños acerca de la situación que estamos viviendo, ¿ya? Y después volvamos a esta sala a conversar y a compartir la experiencia que tuvimos en este trabajo en grupo. Para efectos de memoria del observatorio, estamos grabando esta primera parte, pero cuando termine la presentación de Eduardo, Carla y Carlos, vamos a apagar la grabación, cosa que nos sintamos cómodos y podamos dar nuestra opinión sin que queden grabados nuestras opiniones. No porque desconfiemos, sino que para sentirnos más en confianza. ¿Qué más me falta decir? Les tengo apagados los micrófonos en este minuto. Si alguien quiere opinar, dar su opinión durante la presentación y se da la oportunidad, levanten la manito electrónica, ya por ahí en participantes ustedes pueden ir y levantar su manito electrónica y para que yo les dé el micrófono, ¿ya? Entonces le dejo la palabra a Eduardo, Carla, Carlos. ¿Expliqué bien el taller? Sí. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Ya estoy hablando? Sí, Eduardo. Ya. Escuchamos. Ya, pues. Antes que nada, es saludarlos con mucho cariño, agradecerles que tengan
la disposición de asistir a este encuentro, en el cual el intercambio que podamos realizar es muy importante, el poder conversar sobre lo que vamos a traer, conociendo sus pensamientos, su experiencia, quizás yo diría que es el resultado más importante de esto, ¿no? Entonces, es decirle muchas gracias, desearles que estén en bienestar en estos días tan difíciles, estos tiempos tan difíciles, al igual que sus familias, ¿no? Y también es agradecer a las personas, porque lo que vamos a trabajar con Carla y Carlos sobre los resultados de un trabajo que hicimos que se denomina Listening Post, que explico a continuación, ¿no? Pero también dar mis gracias a todas las mujeres y hombres que participaron en esa actividad del Listening Post. Bueno, dicho esto, hago una suerte de prólogo, de introducción a este conversatorio, ¿no? Refiere a las reflexiones y experiencias que mostraron un grupo de chilenos, chilenas, sobre vivir en una sociedad en pandemia. Y esto consideró ocupar el método Listening Post, ¿eh? Que del inglés uno podría decir que son lugares de escucha, ¿eh? Mantenemos eso por la tradición que tiene internacional, digamos, el nombre en inglés, Listening Post, ¿eh? Y el Listening Post es un método que busca poder indagar, poder conocer sobre las relaciones de las personas en sociedad. Ese es el foco, ¿eh? Y esto es un método socioanalítico originado en Opus, una organización de Londres, localizada en Londres, y que el nombre en inglés alude a Organización para la Promoción del Entendimiento de la Sociedad. Ese es el foco. Ese es el foco de esa organización, de donde viene el Listening Post. Y el Listening Post es un método creado en Opus, y que el propósito es permitir entender qué nos ocurre a nosotros, a las mujeres, a los hombres, al participar en una sociedad. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, no son solamente el comportamiento individual, no es solamente el comportamiento en grupos, en organizaciones, sino que tiene esta mirada amplia de considerar qué es lo que nos ocurre a nosotros, hombres, mujeres, el participar en una sociedad. El Listening Post se inscribe en el socioanálisis, que a lo mejor para algunos es conocido, y el socioanálisis es un enfoque que utiliza del psicoanálisis para entender aspectos conscientes e inconscientes en la vida individual y colectiva.
Entonces, Listening Post se origina en Opus y corresponde a una corriente de pensamiento socioanalítica que busca examinar las dimensiones conscientes e inconscientes, de acuerdo al psicoanálisis, que ocurren en la participación en grupos, organizaciones y sociedad. Entonces hay un encuadre teórico de la actividad que realizamos. A eso agrego que en Chile y especialmente desde el Departamento de Administración hemos formado parte de muchos Listening Post. Y en esta ocasión tuvimos la iniciativa de usar el Listening Post para poder entender primariamente, inicialmente, de qué es lo que nos ocurre a nosotros como personas, hombres, mujeres, participar de una sociedad afectada por una pandemia global. Y es de eso entonces donde después Carla y Carlos van a hablar directamente de eso, ¿no? Yo estoy haciendo como una introducción. Bueno, nosotros convocamos a un grupo de personas a que participaran en el Listening Post para que pudieran, y esto es muy importante, con libertad, y recalco, con libertad, pudieran presentar, elaborar sus experiencias y reflexiones de lo que les ha ocurrido viviendo en una sociedad en pandemia, como es el caso de Chile. Y este es un espacio, nuevamente recalco, es un espacio político, es un espacio político. ¿Y por qué digo que es político? Porque cuando convocamos a los participantes, les indicamos que el Listening Post implica que ellos se ubiquen, se posicionen en el estatus de ciudadanos reflexivos en la sociedad. Y ubicarse en la condición de ciudadanos es ubicarse en un sistema político. Y por eso decimos, el Listening Post es un espacio político, que es pensar sobre la forma de relaciones de poder, de autoridad que existen en la sociedad en la condición de la circunstancia de pandemia. Entonces, la gente en esta condición de posicionamiento del rol ciudadano reflexivo es que puedan traer sus mundos privados al asunto público de una sociedad en pandemia. ¿Y qué les ocurre? ¿Y qué es lo que les ha ocurrido? ¿Y qué es lo que nos ocurre a nosotros al participar como ciudadanos de una sociedad que está en pandemia? Entonces, la gente que participó hacen uso de ese espacio de libertad, hacen uso de su autoridad personal para plantear sus reflexiones y sus experiencias en el contexto del grupo, de la totalidad de los participantes, en las cuales se van abordando temas que consideran relevantes. Y se va formulando un pensamiento, una reflexión de ciertos temas que son relevantes para la experiencia de este grupo
político de ciudadanos. Y el trabajo ahí que se va produciendo también considera de que la gente pueda establecer hipótesis acerca de los asuntos que se están debatiendo y sus implicancias inconscientes. Es un abordaje de una dimensión consciente y dimensión inconsciente. Y por último, el Listening Post da la oportunidad para que la gente que participa en él puedan tomar decisiones emancipadoras. Si no produzco urticaria, diría decisiones subversivas. Emancipadoras y subversivas respecto a los efectos que viven, sobre todo inconscientemente, en la participación en la sociedad. Entonces, este espacio político también tiene la pretensión de inyectar la posibilidad de acciones emancipadoras y subversivas de la gente que participe en relación a aquello que les afecta en el vínculo con la sociedad. Carla, no sé si estoy dentro de los márgenes o ya estoy... En 3 minutos. 3 minutos. Bueno, me encomiendo a los santos del cielo para que pueda haber transmitido con cierta claridad lo que he dicho hasta ahora. ¿Qué otro aspecto podría agregar, digamos? Lo que van a ver mis compañeros, Carla y Carlos, aluden a los extravíos, a las pérdidas, a las desorientaciones que vive la gente, estos ciudadanos que trabajaron en el Listening Post, de participar en una sociedad en pandemia. Estos extravíos están asociados con una condición de la pandemia que es un acontecimiento inusual, impensado, impredecible, que no hay precedentes de pensamientos, de juicios para saber cómo actuar. Y por lo tanto, allí, cuando hablo de extravíos, le digo, bueno, ¿cómo la gente y probablemente todos nosotros vivimos unas circunstancias que son devastadoras? En la pérdida de referentes institucionales, sociales, existenciales, para cómo vivir constructivamente en esas circunstancias. Quizás la única fortaleza que tenemos está en el encuentro humano, comprensivo de uno con otro, para ver qué hacemos en estas circunstancias. Y también explorar en los aspectos
espirituales, en donde la vida nos pone en un extremo, en donde toda esta omnipotencia que hemos vivido especialmente en el mundo occidental, de tener el control de la vida, el control de todo, esta es una circunstancia en que estamos siendo afectados por el descontrol. ¿Y qué hacemos con ello? Carla, Estamos. ¿cómo voy? Ahora cerramos. Estamos. Ya. ¿Cuántas estrellitas? 3 estrellitas logramos. Las máximas. Ya. Ya. Quedamos bien. Bueno, ahora me toca a mí avanzar hacia los resultados del Listening Post. Son 4 subtemas, por lo tanto yo voy a dar pie a los 2 primeros y luego continuará mi compañero Carlos, ¿ya? El primer tema que se abordó en los resultados de este informe fue la situación de teletrabajo y el rol y el papel del Estado en esta decisión. Durante la pandemia, los participantes del Listening Post señalan vivir con perplejidad y asombro con la rapidez que se toma la decisión de asumir el teletrabajo como la posibilidad de avanzar, trabajando normalmente frente a la situación de pandemia. Esto genera en las y los participantes mucha rabia ante el sometimiento de la derecha como parte política importante y del triunfo de la economía, sin capacidad de poder ver lo que está ocurriendo con ellos y afuera en la sociedad. El gobierno se colude con la élite de este Estado y con la élite empresarial del país. Existe una colusión entre el Estado y esta élite, donde el Estado finalmente lo que hace es defender estos intereses por sobre los trabajadores y el bienestar de las trabajadoras. El Estado simbólicamente barre con el símbolo que había sido, luego del estallido social, el espacio y el lugar de la Plaza de la Dignidad, con esta imagen tan gráfica quizás del presidente tomándose esa fotografía, pero la sensación de los participantes es que el Estado borra la emancipación que había ocurrido en la Plaza de Dignidad. ¿Ya? Esos son los principales aspectos del tema 1, y la hipótesis que nosotros tenemos a la base de eso es señalar que la sociedad chilena, bajo los efectos de la pandemia, ve y se da cuenta que existe un componente político relevante en la médula que atraviesa la ciudadanía con aspectos inconscientes, en donde finalmente la ciudadanía se colude con el Estado a través de estas decisiones autoritarias del gobierno, y esta colusión entre el Estado y la ciudadanía genera estados regresivos inconscientes en la ciudadanía, que lleva a la identificación proyectiva con este Estado y por lo tanto con los agentes que los han reprimido. ¿Y qué hacen? Reprimen entonces estos sentimientos de resentimiento hacia la institucionalidad. Ciudadanía y Estado, por lo tanto, generan una relación de dependencia en donde la ciudadanía entrega la autoridad personal que tienen al Estado. Y también existen aspectos relevantes que se señalan en esta hipótesis de la idealización de la figura de la familia como único agente capaz de proteger, cuando en la familia no se puede pensar, además. Por lo tanto, hay un estado regresivo que obliga a la ciudadanía a pensar que la familia es lo único que puede protegerse en este minuto. Ese es el tema 1 y la hipótesis. El tema 2 que estuvo presente es la incertidumbre que genera la situación del COVID-19,
ya que genera un bloqueo de todos los proyectos personales e individuales y sociales. Representación de esto se trae como gráficamente la página en blanco de Clinic, que se presentó en el diario como que la oposición estaba en blanco, y de alguna manera no se ve el futuro. La ciudadanía y la sociedad no es capaz de ver el futuro, porque no sabe cuánto tiempo va a durar esto, cuánto tiempo dura el confinamiento, no se sabe qué va a suceder, el mundo entero se desploma, y junto con ello el sí mismo de las personas se desploma, porque al no tener futuro, me es difícil situarme también en lo diario y en lo cotidiano. Se generan grandes ansiedades en los ciudadanos y las ciudadanas, sin ser capaces de generar algún tipo de pensamiento. Se piensa y se tiene grandes preocupaciones en relación a los ingresos, también si voy a ser capaz de sobrevivir o no a esta pandemia, temporalmente por lo menos, si voy a ser capaz de que mis familiares sobrevivan esta pandemia. Y la hipótesis que asociamos a estos sentimientos y a esta situación es que se vive el cambio de una forma catastrófica. Existen procesos inconscientes que generan pavor e incertidumbre y ansiedades en la ciudadanía ante la pregunta de cómo vamos a sobrevivir y cómo somos capaces de sortear o no la muerte y ante la amenaza de la muerte. Se vive de una forma con temor, con ansiedad y con aniquilamiento, y sabemos desde la teoría de Bion que la única forma de ser capaces de tener el pensamiento es estar en una posición depresiva en donde yo pueda integrar ambos aspectos, pero la ciudadanía está siendo incapaz de poder pensar durante el confinamiento, con estas emociones que resultan aniquiladoras. Bueno, lo dije en 8 minutos, me sobraron 2, pero le toca a mi compañero Carlos. Bueno, luego de estos 2 temas, se configura un tercer tema e hipótesis que tiene que ver con las polaridades en la mente que conviven hoy en los ciudadanos frente a la pandemia. Primero nos encontramos en un país que, previo al coronavirus, ya se encontraba debatiéndose entre polaridades. Podríamos decir que estas polaridades venían debatiéndose desde el estallido social. Y con la pandemia emergen unas nuevas polaridades en las que se debate el país y se debate la sociedad. Por una parte está la polaridad vida o la polaridad muerte. La polaridad de si luego de esta pandemia lograremos sacar aprendizaje o por el contrario nos veremos enfrentados a una decadencia social. También polaridades frente al manejo que ha tenido esta crisis sanitaria. Se han visto ejercicios de liderazgo efectivos, o más bien reacciones compulsivas a lo que está ocurriendo. Y por otra parte, la dicotomía entre la normalidad como una especie de velo a la anormalidad caótica. Se mencionaban la búsqueda por retomar clases de las universidades, de los colegios, como una especie de poner un velo sobre esta anormalidad caótica. Y también se encuentra esta polaridad en los roles que cada individuo tiene en la sociedad en este momento. Están aquellos que se encuentran en la primera línea combatiendo el virus, y por otro lado aquellos que somos espectadores de este combate, y también aquellos que se han visto enfrentados a la pérdida del empleo en relación con aquellos que aún mantienen su empleo. Y en relación, y continuando en esta idea de los roles que se expresan durante esta crisis sanitaria, también
aparece la idea de repensar el rol de cada uno en este momento. Entender qué sacrificios a lo mejor debemos realizar o tendremos que realizar en este momento dentro de nuestro rol. Dejar de a lo mejor mantenernos vinculados con otros en este momento por miedo al contagio. Es uno de los sacrificios que se expresan en la actualidad. Por otra parte, pese a las consecuencias devastadoras que ha tenido esta pandemia, también surge una visión más optimista, pensando que podría ser esta pandemia la cura para una sociedad que ya venía enferma. ¿Y qué espacios hay para la humildad como aprendizaje de esta situación país? Y como una última polaridad también se señala cómo veníamos de un contexto en que se hablaba del calentamiento global. Sin embargo, esta pandemia también ha generado cierto grado de esperanza y manifestaciones de recuperación en la biosfera, que se han visto expresadas en que han aparecido animales en lugares en que antes no habían, lo mismo con vegetación, etc. A partir de estas expresiones que manifestaron los participantes del Listening Post, surgen como hipótesis que las polaridades manifiestas son expresiones de las ansiedades con las que se convive hoy en el contexto del coronavirus. Y estas ansiedades pueden ser enfrentadas desde dos estados mentales individuales. Por una parte, desde el estado mental esquizoparanoide, donde es tan difícil asumir esta ansiedad que se cae en proyecciones de esta ansiedad en otro, en fantasía. Y por otra parte, están aquellos que han tenido un estado mental de tipo depresivo, donde han sabido enfrentar esta ansiedad que genera el virus y canalizarlo a través de distintas acciones saludables. Por otra parte, también surge el espacio para la mentalidad grupal y la posibilidad de encontrar espacios de colaboración en este contexto actual. Y también se manifiestan los supuestos básicos desde la teoría de Bion, que ya antes mencionaba Carla, donde uno podría ver que surge la dependencia grupal, dependencia como un mecanismo para evadir la ansiedad del mismo virus, pero también como una forma de evadir el pensamiento, evitar pensar en lo que está ocurriendo. Dependencia, por ejemplo, en instituciones, dependencia en otros grupos, etc. Luego aparece un cuarto tema que se le ha denominado vulnerabilidad y dramaturgia. Dramaturgia en el sentido de hasta qué punto las personas nos colocamos máscaras para ocultar lo que realmente estamos sintiendo. Y particularmente lo que se oculta, lo que se expresa como oculto es la vulnerabilidad. Por miedo a ser estigmatizado como alguien débil psíquicamente, alguien débil laboralmente, o alguien débil económicamente en este contexto. Sin embargo, el Listening Post realizado en abril-mayo permitió el espacio para que existiera una apertura a la fragilidad, a exponer ciertas vulnerabilidades que cada uno se encontraba viviendo hoy frente al coronavirus, en sus círculos personales, en sus círculos más íntimos. Por otra parte, la vulnerabilidad también se ve reflejada en la pérdida de los vínculos presenciales. Existe cada vez menos espacios para poder llevar a cabo proyectos en conjunto que antes se podían llevar a cabo de manera presencial y hoy se han visto sustituidos a través de mecanismos virtuales. Una reflexión muy bonita que apareció dentro de los resultados del Listening Post fue, bueno, cómo se puede ejercer el amor en tiempos del COVID, frente a esta pérdida de vínculos presenciales. La esperanza surge en cierta medida a partir de las experiencias pasadas que tiene Chile ante catástrofes de este tipo, y catástrofes naturales también. En ese sentido se habla de la resiliencia nacional del país,
frente a hechos dolorosos o frente a momentos críticos. Y eso, y como aparece luego en las hipótesis, genera cierto grado de esperanza en la sociedad, de la cual uno se podría agarrar en este momento. Y una última idea que se expresa dentro de este tema al que hemos llamado vulnerabilidad y dramaturgia, es la figura de los líderes actuales. Por una parte están estos líderes que usan una máscara, en algunos casos podríamos decir genuina, de humildad, y que han tenido un manejo humilde frente a lo que está ocurriendo. Eso sobre todo se alude a países europeos. Y por otra parte está el narcisismo de ciertos líderes que con ello han generado dolores innecesarios para sus pueblos, ¿ya? Además dentro de las hipótesis a partir de estas manifestaciones, ya mencionaba antes la esperanza, pero por otra parte también aparece la imposibilidad de hacer duelo y de generar espacios de reparación en este momento. Y que eso tiene efecto en esta idea de ocultar la vulnerabilidad. Creo que queda en evidencia esta imposibilidad de hacer duelo en el simple hecho de que, o sea, basta con ver cómo se están realizando en este momento los funerales y la imposibilidad de generar esta despedida tan necesaria a un familiar, a un conocido, a un amigo, al momento de su muerte. Y eso ya genera un bloqueo en esta posibilidad de hacer un duelo y generar un espacio curativo del dolor. Dicho esto, expuesta a estas ideas, temas e hipótesis, ahora nosotros queremos hacerle la invitación a ustedes, y es que a partir de lo presentado, queremos que durante los próximos 30 minutos puedan reunirse en grupos pequeños aleatorios, con el objetivo de reflexionar sobre las hipótesis y los temas anteriormente presentados, desde su propia experiencia como ciudadanos y ciudadanas. Aquí pueden aparecer ideas que sean similares a las que ya se expusieron, como puedan aparecer experiencias e ideas propias de cada uno que no tengan directa relación con lo ya expuesto. Y una vez transcurridos estos 30 minutos, volvemos acá a este espacio grupal abierto, a un plenario para discutir cuáles fueron las principales reflexiones que se dieron en sus grupos pequeños. Yo creo que lo importante, es decir, destaco que lo importante son las experiencias de ustedes, ¿eh? Y esas experiencias pueden ser examinadas a la luz de los resultados que hemos traído. Es una cuestión de énfasis, ¿eh? No analizar las hipótesis, sí analizar experiencias en función, teniendo en vista las hipótesis, ¿eh? ¿Qué es lo que figura y qué es lo que es fondo? Las figuras no son las hipótesis, las figuras son las experiencias de ustedes, en el fondo están las hipótesis. Poder conocerlos, poder volver a ver algunas en este encuentro. Muchas gracias, muchas gracias, ¿eh? Segundo, es decirles que toda esta conjunción de experiencias que han contado, que han relatado, no tengo otra palabra que decir que son de tal riqueza que me invade, y también creo que a todos nos comunica un aprendizaje diverso, distinto, situado en experiencias singulares en lo que uno es, ¿eh? Pero todo lo que se ha dicho y probablemente los que han hablado
son expresiones del grupo, son expresiones del grupo. Las personas que han hablado hacen manifiesto una diversidad de experiencias, un mosaico de experiencias, sentimientos, pensamientos, esperanzas, congojas, duelos, que lo han dicho algunos con mucha claridad, pero también en el enfoque con que trabajamos acá están expresando algo que tiene que ver con toda la grupalidad que ha asistido y que tiene que ver con toda nuestra sociedad, que está en nuestra mente y que inconscientemente se expresa de una manera tan vívida, tan rica y testimonial como lo han hecho ustedes. Entonces decirle, pero muchas gracias. Muchas gracias. Una valoración enorme, cariñosa. Y lo otro que quiero agregar, que haciendo uso de esta riqueza que he mostrado, es que establecer un puente comunicativo, que los que quieran me puedan escribir, como también yo pueda sentir la libertad, la libertad, que puede ser recibida o no, de invitarlos a otros encuentros. Porque creo que no tan solo nosotros los necesitamos. Yo creo que ustedes, mujeres, hombres, con una energía y una vitalidad grande, la necesitamos en el país, en nuestro país. Y hablo acá en esta petición de comunicación recíproca, no en forma individual, sino que hablo como miembro de una institución importante que es la Universidad de Chile. Y eso tiene que ver con universidad plural que tiene y debe estar conectada con la sociedad. Y es ese puente que no va a ser como el puente de Valdivia, sino que va a ser un puente que realmente une una orilla con otra. Une a ustedes conmigo, con la Carla, con Carlos. 1.000.000 de gracias, mucho bienestar, cuidado para todos ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Un gusto conocerlos. Gracias a ti, Eduardo. Esperamos poder verlos pronto en otra de las talleres que organicemos. Les agradecemos por haber venido y esperamos que estén en contacto. Chao, que les vaya bien. Chao, Pedro, muchas gracias. Chao, Carlita. Chao. Gracias, chao. Muchas Chao. gracias a todos. Chao, Eduardo. Chao. Chao, chao. Chao, gracias.